y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios: asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos, implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Asesoría y capacitación en materia de comercio exterior, en cualquiera de los temas que tengan ahí un área de oportunidad, pues nosotros podemos entrar con alguna consultoría o capacitación. Tenemos también lo que son auditorías preventivas en comercio exterior. Entonces, aquí lo que hacemos es que literal revisamos si tus operaciones que ya estás haciendo actualmente están correctas, para que en caso de que tengas alguna revisión, pues al final no te caigan las multas por parte de la autoridad, ¿no? Tenemos además, obviamente, la asesoría fiscal y aduanera en caso de que tengas alguna revisión por parte de la autoridad o algún caso en específico. También podemos apoyarte. Revisamos las cuentas de gastos. Hemos tenido muchos clientes que al final ni siquiera conocen cuáles son sus cuentas de gastos, qué gastos proceden y qué gastos no. Entonces también les podemos apoyar en la revisión de gastos, de sus cuentas de gastos. Evidentemente, pues la consultoría en materia de IMEX, de anexo 24, anexo 31, certificaciones, etcétera, etcétera. Las capacitaciones, que pues como bien lo vimos, son a través de estas pláticas y cursos especializados en caso de que así lo requieran en algún tema en particular. Y evidentemente nos acoplamos a cualquier inquietud que cada uno de ustedes tengan, ya sea de forma personal o directamente con sus organizaciones. Está en León o algo así, no sé si a través de Grupo CASE nosotros se pudiera ofrecer este tipo de servicio. Claro, lo podemos hacer nosotros, esa es una de las ventajas. Yo la recojo, se la enviamos al cliente. Entonces, incluso el servicio que nosotros tenemos es que al final, si nosotros te tramitamos esta información, pues te guiamos de cómo vincular todas estas operaciones. Y al final, con nuestros clientes que tenemos de Iguala, lo que hacemos nosotros es que pues mes con mes ya le mandamos toda su información digerida en formatos de Excel para que solamente se dediquen a filtrar y a revisar su información. El taller estará enfocado en el dado de pedimento y el anexo 22, sobre todo porque a veces no sabemos leer el pedimento y creemos lo que la gente aduanal nos dice, ¿no? Oye, ¿por qué pagué tanto de impuestos? A veces no sabemos la clave de entrada, no sabemos la clave de salida, a veces está mal declarado el Incoterm, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado con ese tipo de situaciones porque pues nos pueden llegar a multar por datos inexactos, ¿no? Entonces, una de las finalidades de este taller es que sepas leer el pedimento, que tú le puedas dar una revisada, porque aunque tu agente aduanal es el experto, a veces se equivoca, ¿no? Entonces, si tú no revisas la información, pues la responsabilidad también es para ti, no solamente para tu agente aduanal. Sobre los documentos que ocupamos durante el proceso de importación o de exportación, factura, lista de empaque, qué debe contener la factura, porque a veces tu agente aduanal te la regresa porque falta el RFC, o si exportas el complemento de comercio exterior está incorrecto, la unidad de medida no está, la unidad de medida de la tarifa no está igual que la unidad de medida de la medida comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, también para que sepamos los documentos que pueden intervenir en el proceso. Y sobre el expediente de comercio exterior, que es algo que también la autoridad
nos obliga a tener tanto físicamente como digital. Entre ellos pues viene tu pedimento, el DODA, la factura, la lista de empaque, si utilizaste certificados de origen, los COBES, los e-documents, bueno, un sinfín de cosas que la autoridad te obliga a tener, ¿no? Entonces, para que tú sepas cómo debes de tener correctamente armados tus expedientes y para que de hoy en adelante, si no los tienes, se lo pidas a tu agente aduanal o le pidas a tu proveedor las facturas y de hoy en adelante lo puedas tener y que también te vayas a revisar hacia atrás para ver si lo tienes, porque si te llega una revisión, como dice Evelyn, van a bajar el data stage y te van a decir, a ver, enséñame tus operaciones del año pasado, ¿no? Entonces, si no lo tenemos y no sabemos qué debemos de tener, pues también podríamos estar sujeto a multa. ¿Quieres que vayamos a tu empresa o que lo implementemos en tu empresa para tu departamento de comercio exterior? También con muchísimo gusto lo podemos hacer. Es un taller más o menos de 5 horas, es algo que está práctico para que puedan ver las diferencias de cada regla Incoterms, cuál es la diferencia entre un FCA y un FB, ajá, cuáles son los costos que pueden intervenir entre uno y otro. Entonces, en el caso de que lo requieran, con mucho gusto también los podemos apoyar. El video, les decía, dura aproximadamente 5 horas y pues bueno, trae los ejercicios prácticos, etcétera. O en el caso de que quieran vivir el taller nuevamente, con mucho gusto déjenos saber, pues para que se puedan involucrar con este tema de la compra y venta de mercancías, obligaciones, cuál es mi obligación como comprador, cuál es mi obligación como vendedor, qué tengo que pagar. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales de C3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por haberse unido a nuestra última sesión del año acerca de las normas oficiales mexicanas. Y pues para empezar, me gusta empezar con este meme, ¿no? Porque dice, mi paquete está detenido en la aduana. Y eso sucede mucho cuando no tenemos el cuidado, cuando no tenemos conocimiento sobre las normas oficiales mexicanas, ¿no? Y para nosotros a veces se nos hace muy fácil traer un paquete o traer incluso contenedores completos que lleguen a México, pero no revisamos el tema de las normas oficiales mexicanas. Entonces, para que no les pase lo del meme, justamente hoy vamos a ver qué es una norma oficial mexicana. Primero, una norma oficial mexicana tiene regulaciones técnicas que son de carácter obligatorio, es decir, sí o sí las necesitamos cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me ayudan? Para garantizar la seguridad, para garantizar la salud y para garantizar el medio ambiente. ¿De acuerdo? Estas normas obviamente tienen varias características y requisitos que debemos de cumplir en el tema de comercio exterior, en la entrada, em, en la aduana de entrada, ¿de acuerdo?
Ahorita vamos a ver varias, pero es muy, muy importante que identifiquemos que las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio. Ahora, ahorita vamos a ver por qué hay algunas excepciones. Hay que leer bien porque a veces la fracción arancelaria nos marca una norma, pero también esa norma tiene excepciones. Hay que saber leerlas. Vamos a tener dos tipos de normas. Las normas sociales mexicanas, que ya les explicaba, que son de carácter obligatorio. Y vamos a tener lo que antes eran las NMX o estándares, que son de ámbito voluntario. Es decir, si las quiero cumplir, hay que hacerlo bien, por supuesto, pero si no, no necesito cumplirlas. Y estas son promovidas por la Secretaría de Economía y el sector privado a través de algunos organismos nacionales. Entonces, los estándares o las normas o las NMX no son obligatorias, pero las NOMS, la norma oficial mexicana, sí, sí es de carácter obligatorio. ¿Cuál es la finalidad de las normas? Bueno, em, todos tenemos normas en la casa, tenemos normas viales, tenemos normas en el trabajo, todo está lleno de normas. ¿Por qué? Porque si no sería un caos. De por sí en México, ¿no? Para los que estamos en México, en la ciudad, el tránsito es caótico. Imagínense si no hubiera normas acerca en el tránsito, ¿no? O en nuestras oficinas. Tenemos normas que cumplir, probablemente normas de vestimenta, normas de seguridad. Por ejemplo, si ustedes tienen en su empresa, a lo mejor un almacén o la parte de producción, pues necesitamos utilizar por lo menos el equipo de seguridad, ¿no? Chaleco, casco, zapatos de seguridad. ¿Por qué? Porque como lo dice, queremos garantizar, la finalidad de las normas oficiales mexicanas es garantizar la calidad, la seguridad y la protección ambiental de la salud de las personas que los consumimos. Y entonces, en esencia, lo que quieren hacer las normas oficiales mexicanas es protegernos de riesgos o daños que puedan afectar nuestra integridad. Y ahorita voy a hablar de algunos ejemplos. Aquí que nos dice la Secretaría de Economía. Bueno, ¿qué son las normas oficiales mexicanas? Primero son regulaciones. ¿Por qué? Porque justamente van a regular las industrias, ¿de acuerdo? Que nos van a ayudar a revisar, pues, en distintas dependencias gubernamentales, verificar y minimizar o eliminar riesgos a la población. Ujú. Vamos a establecer medidas, como hablaba, de calidad y de sanidad. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Ahorita que empezamos con la temporada navideña, a mí me gusta poner mucho esos ejemplos porque ahorita que empieza la temporada navideña, nosotros compramos las series navideñas porque queremos adornar la casa, la oficina, lo que ustedes quieran. Pero esas series navideñas que ustedes compran tienen, tienen una norma de seguridad. ¿Por qué? De seguridad y de calidad primero. De seguridad lo que hacen es, en las pruebas de laboratorios, conectarlas y revisar que no vaya a ser un cortocircuito, que los voltios sean los correctos de acuerdo en el lugar donde nos encontramos. Es decir, le hacen pruebas para verificar que eso no vaya a poner en riesgo la integridad de las personas que lo utilizan. Y pongo este ejemplo porque siempre en estas fechas, lamentablemente, escuchamos en las noticias que hay incendios, ¿no? En las casas, por justamente estas series navideñas. Se nos hace fácil, o a la gente se le hace fácil comprarlas en el mercado negro, por ejemplo, ¿no? O no en lugares en donde sí cumplen con esas normas de calidad. Entonces es muy importante, el tema no es cumplir o no cumplir, porque la autoridad me dice que las debo de cumplir, no quiere que las importe, no. No solamente es por eso, sino tenemos que garantizar que eso no va a dañar a las personas que consumen ese producto. ¿De acuerdo? Y entonces, pues aquí tenemos algunas normas, garantía de calidad y seguridad, como les acabo de comentar, el tema de las series navideñas, protección del medio ambiente.
se enfocan justamente a la protección del medio ambiente con regulaciones de gestión de residuos, de sustancias peligrosas, la protección de recursos naturales y tenemos los procesos productivos y comerciales que van a regular justamente esos procesos comerciales, asegurando que cumplamos los requisitos técnicos y legales para evitar riesgos. Ejemplo, las normas de etiquetado, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Cómo se leen las normas? Bueno, primero me está diciendo el tipo específico de norma, en este caso es una norma oficial mexicana. Después vamos a tener un código alfanumérico 001, por ejemplo, al 999, y después vamos a tener la dependencia o secretaría que estuvo involucrada en la emisión de esa norma oficial, en este caso fue Secofi, y después el año en la que se publicó en el diario oficial, ¿de acuerdo? Entonces, así es como la vamos a leer. Ahora bien, ¿cuáles son las normas más utilizadas? Hay varias, pero dentro de las normas más utilizadas, por ejemplo, tenemos la NOM 050, información comercial. De un par de años para acá, muchas de nuestras mercancías ya tienen que cumplir con esta norma. Recordemos que antes tenemos la regla 241, en donde podíamos, si no, por ejemplo, nosotros le decíamos a la autoridad por medio de esa carta, oye, yo no necesito cumplir con la norma oficial mexicana porque esta mercancía la voy a usar para mi proceso productivo o la voy a enajenar, es decir, se la voy a vender a alguien más y a ese que se la voy a vender es el que va a tener que cumplir con la norma oficial mexicana y nos daban la oportunidad de con esa carta pues no cumplir con las normas. Pero ¿qué sucedió? Que la gente hacía mal uso. Le decía a la autoridad, no necesito cumplir porque yo no las voy a vender o no las voy a comercializar o van a ser para mi uso propio, cuando en realidad no, en realidad sí las comercializaban. Entonces, ¿qué dijo la autoridad? Lo siento mucho, pero como están haciendo un mal uso, pues ahora sí van a tener que cumplir. Repito, hay excepciones todavía dentro de las normas que nos pueden indicar si podemos cumplir o no, pero tenemos que leer perfectamente. Ahorita voy a entrar en eso. Entonces, información o las normas más utilizadas, la NOM 050 que me pide información comercial. Y aquí les pongo un ejemplo. Lo primero que debe decir que debe estar hecho en qué país de origen fue producido, quién es el importador, con los datos completos del importador, razón social, RFC, dirección fiscal, ¿sale? Y viene un código de barras. Hay algunas normas oficiales que dependiendo la mercancía nos piden poner, por ejemplo, manuales de uso o alertas de cuidado, ¿no? Que no se exponga al sol, aléjese de los niños, contacto con los ojos, lave con abundante agua, etcétera. Después tenemos la NOM 051, etiquetado de alimentos. ¿Se acuerdan de estos rombitos, no? O estas imágenes que vemos aquí, antes no existían. Es decir, la NOM 051 no existía y la autora dijo no. Ahora sí, las personas que lo consuman deben de saber por lo menos que lo que están consumiendo si es alto en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, en calorías, en qué. Estos son los que utilizamos de manera más regular porque pues es lo que más consumimos. La mayoría de ustedes debe de consumir refrescos, la mayoría de ustedes debe de consumir pues algunos productos que compramos en el súper, ¿no? Como frituras, pan, etcétera. Todo eso lo va a traer todos los alimentos, ¿de acuerdo? Tenemos la NOM 024 que son para electrónicos y aquí es donde entra un poquito más en detalle porque el etiquetado, pues lo podemos cumplir pues a lo mejor si ya viene desde origen etiquetado, le digo a mi proveedor cómo se tiene que etiquetar, ponemos las etiquetas, llega a México y cumplimos perfectamente. Si no llegara la etiqueta o la etiqueta estuviera correcta, porque el tema de pegar una etiqueta no nada más es para cumplirla, sino debe de cumplir con todos los campos que nos pide la norma. Si no, aquí lo más conveniente es contratar a una unidad verificadora en donde le decimos a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy cumpliendo con el etiquetado, voy a cumplir la unidad verificadora,
voy a sacar la mercancía de aduana y voy a etiquetar en mi domicilio o en un depósito, perdón, o en un depósito fiscal, ¿sale? Entonces, te da la alternativa de sacarlo, una vez que está en tu almacén o en el depósito fiscal, etiquetamos. En estricta teoría, va la unidad verificadora contigo, te revisa, ve que efectivamente estén bien las etiquetas, que estén bien colocadas y te da un dictamen donde dice que ya estamos cumpliendo y sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con estas normas? Las normas que son para electrónicos, por ejemplo. Primero, normalmente lo que nos piden es que nosotros enviemos mercancías a pruebas de laboratorio. Dependiendo del tipo de la mercancía, te pedirán 2 muestras, 3 muestras, 4 muestras. Las tenemos que mandar a muestras de laboratorio. Lo que va a hacer, en este caso, la entidad va a hacer someterla a esas pruebas dependiendo del tipo de producto. Y si pasan esas pruebas, te van a dar un certificado y te van a decir, sí, cumple. Eso lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque en lo que mandamos las pruebas de laboratorio, las terminan y luego me emiten la norma oficial mexicana, dependiendo del laboratorio y dependiendo del producto, pudiera tomarme aproximadamente unos 20 o 30 días. Si tú no prevés eso antes de traer tu mercancía, pues es posible que tu mercancía esté en el puerto o en el aeropuerto generándote gastos adicionales hasta que tengas la norma oficial mexicana. Por eso es necesario que antes de que tú importes cualquier producto, te acerques con tu agente aduanal y revisen la clasificación para ver si se necesita este tipo de, de normas oficiales mexicanas. Tenemos también la norma 003, que son para aparatos eléctricos, ¿no? Este es para un ventilador de techo también. Y pues bueno, lo que podemos hacer es, por ejemplo, una carta justificación. No significa que eso le va a aplicar a a todos los productos. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que dependiendo las características de esto, aunque la fracción arancelaria me diga que necesito cumplir con esa norma, por las características técnicas, si es para uso propio, ahí dependiendo lo va a evaluar el laboratorio, pues no necesitas cumplir con esa norma, ¿no? Pero no es como, es que agente aduanal no necesito cumplir con esa norma. No. El laboratorio nos emite un documento que se llama una carta justificación. ¿Qué es esta carta justificación? Pues ¿sabes qué autoridad? Yo, en este caso, por ejemplo, la entidad que emitió este documento se llama Normalitec. Nosotros ya revisamos que estos motores eléctricos, ya lo hemos revisado, y entonces no está sujeto al cumplimiento de la NOM 016 porque esta norma aplica para los motores bla, 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 y este motor no es este. Entonces o lo que hace esta entidad es que nos da una carta justificación para la aduana, en donde nos dice que no estamos sujetos al cumplimiento y salimos. Obviamente te van a cobrar por esa carta, hay que mandar todos los datos, fotos, si tienes números de parte, números de serie, manuales, videos. ¿Por qué? Porque lo que hace esta entidad es verificar si efectivamente te aplica o no, ¿sí? Normalmente este tipo, pues, si son tipos de productos eléctricos o electrónicos, si son para comercializar, definitivamente sí vamos a tener que cumplir con la norma. Pero si son para uso tuyo, pues se puede revisar que, oye, autoridad, yo no los voy a comercializar. Yo es para mi uso, entonces hay forma de que se pueda exentar esa norma y entonces lo podemos revisar. Se lleva un tiempo, sí, porque se tiene que revisar, pero el tiempo es menor porque yo te decía que en el tema del cumplimiento de hacer una certificación del producto nos puede tomar 30 días y si yo reviso, por ejemplo, este documento y veo que no te aplica, pues esto se puede emitir en 5 días o dependiendo cómo evalúes la información o la vayas enviando hasta en 3 días, ¿no? Pero repito, no aplica en todos los casos, hay que ver los criterios de la norma, ¿de acuerdo? Organismos certificados, estos son algunos, no son todos, hay muchos más.
Pero, por ejemplo, ANSE y NICE, pues son como los más conocidos dentro de este gremio. La EMA es la entidad mexicana de acreditación. La EMA es esta entidad que le va a dar los permisos a estos laboratorios para que puedan certificar tu producto. No todos tienen las mismas normas. ANSE, por ejemplo, tiene algunas normas que no tiene NICE o NICE no tiene algunas normas que tiene ANSE. Cada uno de ellos tiene sus propias normas y sus propios procesos. Entonces, cuando tú tengas una norma oficial mexicana para cumplir, lo primero que tendrías que revisar es si las entidades tienen esa norma o no. De cualquier forma, si tú te metes a la EMA, en la entidad mexicana de acreditación, y buscas, por ejemplo, tu norma, la norma oficial que te aplique, ahí te van a aparecer los diferentes organismos que pueden ayudarte a certificar esa norma. Bien, ¿cómo determinar las regulaciones a las que está sujeta mi mercancía? Lo más importante y lo primerito es tener una posición arancelaria. Tu agente, te tienes que acercar con tu agente de aduana y pedir que te confirme la fracción arancelaria. Una vez que yo tengo la fracción arancelaria me va a decir qué norma debo de cumplir. Y aquí me dice, pues sabes que tenemos preparaciones, ¿no? Preparaciones para salsas preparadas, condimentos, sazonadores, etcétera. ¿Qué norma debes de cumplir? La NOM 051. Pero aquí tiene una excepción. Excepto la oleoresina de vainilla, extracto natural, incluso concentrado de vainilla líquido, pastoso, sólido o en solución alcohólica. El importador podrá optar por aquellas alternativas previstas en el numeral 6 del anexo 2.4. ¿A qué se refiere esto? Que si yo no traigo oleoresina de vainilla, extracto natural o concentrado de vainilla, sí me aplica la NOM 051. ¿A dónde no le va a aplicar? Solamente a estos derivados de la vainilla. ¿Sale? Entonces, lo primero que yo tengo que revisar dentro de las normas oficiales mexicanas, primero es si en la posición arancelaria tiene excepciones, como excepto o como aquí vemos en la parte de abajo. Información comercial de la NOM 039 únicamente para saborizante natural de vainilla, saborizante artificial de vainilla, saborizante mixto, preavanzados y listo. ¿Qué significa esto? Aquí me está dando excepciones. Todas, el ANOM 051 la debe de cumplir todas las mercancías que caigan en esta fracción, excepto la oleoresina de vainilla. Y luego, abajo, la NOM 139 me dice, solamente, únicamente los que deben de cumplir con esta norma son los que traigan saborizante de vainilla natural o saborizante artificial de vainilla. Entonces tenemos algunas excepciones aquí, por el excepto o por el únicamente. ¿De acuerdo? Estas son excepciones que podemos tener. O dos, tendremos que entrar a la norma oficial mexicana. Por ejemplo, vamos a buscar la NOM 051 y en la NOM 051 también tiene excepciones. Aquí es mucho de leer, les voy a decir por qué. Porque tenemos que leer toda la norma, porque en una parte de la norma viene excepciones que no vienen las fracciones arancelarias. Por ejemplo, les voy a hablar de la NOM 050, que también es información comercial. Si la mercancía viene a granel, no necesito cumplir con esa norma oficial mexicana. ¿Sale? Pero si ya viene empaquetado como para venta al consumidor, entonces sí, ¿no? Entonces ahí, eso no lo dice la fracción arancelaria, pero cuando yo me meto a leer la norma y veo las excepciones, excepto mercancías que vengan a granel, y entonces ya le digo, o con el agente de aduana, oye, revisando la norma, en la excepción me dice que no me aplica porque es mercancía a granel. Entonces yo traigo mi mercancía a granel, no me aplica, ¿sale? Entonces hay que leer muy bien la norma. ¿Cómo sé si mi fracción arancelaria tiene que cumplir con alguna regulación o con alguna norma oficial mexicana? Está en el anexo 2.4. Uno, lo tienes que ver en la fracción arancelaria y dos, en el anexo 2.4 de las reglas generales, ustedes podrán encontrar un listado
de fracciones arancelarias y donde me dicen con qué norma debo de cumplir. Por ejemplo, la 1806-1001, NOM 186 SSA, únicamente lo relativo al 9.2 de la norma. Si tú traes fracción arancelaria 1806-1001, tienes una excepción, únicamente debe de cumplir lo que se indique en el nuevo punto de la norma. Entonces, tendrías que revisar la norma 186, tendrías que leer la norma en el punto 9.2 y decir si te aplica o no. Y así nos vamos. Entonces, aquí la, la sugerencia es que una vez que tengas la fracción arancelaria, revises que tus mercancías se encuentren en el anexo 2.4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si no cumplo? Bueno, la verdad es que ahorita ya el tema de las fracciones y las sanciones a partir del 2026 van a ser más severas, ¿sale? Primero, embargo precautorio, porque dice que cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a la que se refiere el artículo 2 del artículo 176, no acredita el cumplimiento o en su caso omite el pago de las cuotas compensatorias, tratándose de normas oficiales mexicanas de información comercial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te van a embargar la mercancía. Si dentro del reconocimiento aduanero, si dentro de una revisión en transporte o incluso en tu bodega, porque pueden ir a revisarte en tu bodega, te pueden hacer un embargo precautorio de las mercancías si no cumples con las regulaciones. ¿Sale? Artículo 176 de la ley aduanera. Comete las infracciones relacionadas a la importación o exportación quienes realicen lo siguiente. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica del pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar el despacho aduanero o sin cumplir cualquiera de las regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas por la Ley de Comercio Exterior, excepto tratándose de las normas oficiales mexicanas. ¿No? Entonces aquí ya me está diciendo, sí o sí debo de cumplir y debo de presentar mi regulación en el pedimento. Si no te aplica, pues debemos de poner en el pedimento aquellas identificadores que indiquen por el motivo por el cual no estás cumpliendo, por excepción, por únicamente, porque así lo indica la norma, porque tenemos una carta justificación, ¿de acuerdo? Se aplicarán las siguientes multas, siempre que no se trate de vehículos del 70 o al 100% del valor comercial de las mercancías. Cuando no comprobemos las regulaciones o en este caso las normas oficiales mexicanas, la autoridad nos podrá multar del 70 al 100% del valor de tus mercancías. Perdón. Ahora, la conclusión. El tema de las normas oficiales mexicanas no lo podemos dejar a la ligera. ¿Por qué? Porque la autoridad ya va a ser muy rigurosa con las revisiones en el 2026. Ya hubo una reforma a la ley aduanera, ya hubo una reforma también a la LIGIE o a la Ley General de Impuestos de Importación y de Exportación. Entonces aquí no es como, déjame ver si hay forma de exceptuar la norma, no. O sea, déjame ver si la cumplimos o no la cumplimos, no. Si te toca cumplirla, sí o sí lo tenemos que hacer, ¿sale? O sea, no hay forma de exentarla. O sea, el tema no es que le digamos a la autoridad o que le queramos mentir a la autoridad, ¿sale? Porque el tema de la norma oficial mexicana no nada más es hacer un trámite para cumplir para la importación, no, va más allá de eso, es decir, tenemos que asegurar que ese producto sea seguro para las personas que lo van a utilizar. No importa si son electrónicos, no importa si son materiales, qué tipo, no importa, pero hay que asegurarnos que esas mercancías pues no vayan pues de alguna manera a hacer una reacción en contra de las personas que lo utilizan, ¿sí? Para una empresa importadora, conocer el tema de las NOMS no solamente te va a evitar sanciones, sino también vas a reducir tiempos de entrega, vas a cumplir con el tema de la calidad con tus clientes, ¿no? Aquí es muy importante justamente eso que yo les decía.
tenemos que, antes de cualquier cosa, revisar la posición arancelaria, revisar si hay normas oficiales que me apliquen. Si no me aplica, tener esa carta justificación. Y si te aplica, pues traer las muestras con tiempo, para que cuando llegue tu mercancía tú ya tengas los certificados. ¿Vale? La buena noticia es que pues no tienen que aprenderlo todo así como que, ay, oye, Diana, es mucha información o no lo sé hacer, no, porque hay algunos organismos, la verdad, hay unos que te ayudan mucho, hay otros que no son tan amables que digamos que son los que les comentaba que están certificados por la EMA, pero ustedes pueden elegir siempre al que más les convenga. Hay algunas normas que se comparten, es decir, que varios organismos certificadores las tienen. En mi experiencia es que hay unos que son muy cuadrados, mandas la información hoy y te contestan en 3 o en 4 días. Y a mí honestamente no me gusta trabajar con esos laboratorios, pero a veces es el único que tiene esa norma y no me queda de otra. Pero si tú tienes la opción de revisar y ver si hay algún otro laboratorio que te la pueda hacer y que te pueda atender, que te lleve de la mano, no hay ningún problema. ¿No? ¿Por qué? Porque te va a decir, oye, hay que hacer la carta así, hay que colocar esto asado, nos falta esta información, la etiqueta debe de estar así, la etiqueta debe estar asado. Te van llevando de la mano para que puedas cumplir con la norma. ¿No? Porque si no es más tardado, si te tardabas, por ejemplo, 15 días en hacer algún trámite, pues puede que te tardes, no sé, 4 semanas, ¿no? Entonces es muy importante siempre estar del lado de estos laboratorios o incluso hay gestores que son muy buenos y que tienen todo el know-how de estas empresas certificadoras, ¿no? Si quieres importar con seguridad, pues primero es conocer lo que le aplica a tu producto antes de importar o no, porque yo te hablaba de excepciones. Entonces tenemos la excepción de la fracción arancelaria, tenemos la excepción dentro de la norma oficial mexicana, ¿no? Y también tenemos las cartas justificación, por ejemplo, o tenemos el tema de reconocimiento mutuo. ¿Qué significa eso? Si tu mercancía tiene una norma oficial mexicana que deba de cumplir en México, y entonces, por ejemplo, si la traes de Estados Unidos y en Estados Unidos ese producto tiene un certificado, ¿no? De calidad, por ejemplo, si la empresa que expidió el certificado en Estados Unidos tiene un vínculo con la empresa que está en México, entonces la de Estados Unidos le manda la información a la de México para que pueda expedir el documento. Eso se llama reconocimiento mutuo. ¿Qué significa? Que el Laboratorio de México reconoce la información que hizo el Laboratorio de Estados Unidos y con esa información emite el certificado. A eso se refiere el tema de reconocimiento mutuo. No todos los laboratorios lo tienen, ¿no? O no todos los laboratorios tienen, por ejemplo, de México con países en el extranjero, pero hay que revisarlo en el último de los casos, ¿no? Si no es por excepción, en la fracción arancelaria, pues vamos a ver si hay excepciones en la norma oficial mexicana o en el tema de reconocimiento mutuo, ¿de acuerdo? Entonces no es tan complicado, obviamente hay que saber cómo hacerlo y con quién hacerlo, pero pues bueno, es importante que ustedes sepan que se puede lograr de esa forma, ¿no? Hasta aquí no sé si tengamos dudas o comentarios, chicas, dudas. Bueno, si no hay más dudas, eh, les quiero presentar nuestro calendario de cursos que vamos a tener. Gracias, Mayra. En el primer semestre vamos a tener cursos o talleres gratuitos como la plática del día de hoy, ¿no? En enero, el 7 de enero vamos a tener nuestra primera plática y justamente les vamos a hablar de los cambios relevantes que vamos a tener pues en el 2026 con la reforma a la ley aduanera de este año. Los errores más comunes al clasificar la mercancía. Manifestación de valor, el documento más vigilado por la autoridad. Hoy están todos con el tema de la manifestación de valor que ya va a entrar en vigor el 9 de diciembre.
Si sabemos qué es el valor en aduana, de dónde se toma, qué debo de sumar, qué debo de colocar. El tema de Incoterms es muy importante porque eso tiene que ver también con el tema de manifestación de valor y de declaración. Muchas empresas no saben cómo declarar los Incoterms en facturas, si se desglosa, si no se desglosa, dónde se ve. Temas de cumplimiento aduanero para evitar sanciones en el 2026, auditorías preventivas, documentación, expedientes, etcétera. Y aquí están, estos son pláticas gratuitas y tenemos también cursos con costo, pero son cada taller tiene una duración de 8 horas y normalmente hacemos estos talleres prácticos. Por ejemplo, en el tema de la manifestación de valor, los invitamos a que traigan sus sellos si es que los tienen, para que ustedes vayan llenando las manifestaciones de valor. Y si no, por medio de un formulario, nosotros les vamos dando la pauta para que ustedes vayan llenando y se vayan familiarizando con la información. ¿De acuerdo? Entonces, pues los invitamos a asistir en nuestras próximas pláticas y nuestros próximos talleres a partir del 7 de enero. Hablarles un poquito de lo que hacemos en Grupo CASE en la parte de comercio exterior, capacitación, revisión de cuentas de gastos, asesoría fiscal y aduanera, cualquier tema de capacitación. Digo, si no lo tienen aquí, lo revisamos, pero hacemos las capacitaciones en el caso de que ustedes quieren que vayamos a sus oficinas a la medida. Tenemos gestión de trámites también, temas de normas oficiales mexicanas, padrones de sectores específicos, COFEPRIS, si hay que hacer la etiqueta para NOM 050 lo podemos realizar también, ¿no? Eh, Tenemos otro brazo de Grupo CASE que son temas de protección civil, hacemos la capacitación y diagnóstico de seguridad industrial. Capacitamos a su personal justamente para poder cumplir con lo que nos pide Protección Civil y también hacemos, por ejemplo, revisamos las instalaciones donde deben de ir los señalamientos, detectores de humo, extintores, etcétera. Grupo KC, digamos que el core business de Grupo KC es justamente el tema de asesoría y consultoría eh, para implementación de sistemas de gestión. Es decir, si ustedes se quieren certificar en alguna ISO como la ISO 9000, 28000, 37000, si quieren ser OEA, también Grupo CASE les puede ayudar y nuestro compromiso es estar listos para que ustedes se certifiquen en 5 meses, de acuerdo con cualquier norma oficial que ustedes requieran. Estos son prácticamente todos los servicios que tenemos, además de los que les acabo de comentar, por ejemplo, consultoría médica, nutricional y psicológica, que lo que hacemos es que podemos llevar al médico a sus oficinas o talento humano desde estudios socioeconómicos, reclutamiento personal, pruebas psicométricas, pruebas de doping, todo lo que ustedes necesiten con muchísimo gusto. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Que pasen felices fiestas y linda tarde.